Hola a todos, bienvenidos. Les extendemos un caluroso saludo a nuestra docente, Liste Patricia Guandurraga Pardo, y a nuestros queridos jurados. Hoy queremos compartir nuestro trabajo de grado titulado Implementación de blog como recurso educativo digital para la comprensión de la genética y las características hereditarias mediante la gamificación con estudiantes del grado noveno de la institución educativa Los Libertadores y Nírida Guainía. Los autores son Edwin Andrés González Camacho y Jonier Andrés Rodríguez Mosquera, quien les habla. Postulantes al título de Magíster en Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Ahora pasaremos a explicar cada uno de sus capítulos. Inicialmente encontramos un problema y su formulación. En esta investigación se parte de una situación concreta. Podemos observar que las dificultades persistentes en la comprensión de los conceptos de genética y herencia en estudiantes de grado noveno. Tal como se evidencia, el problema no está aislado, sino que se relaciona con el predominio de enfoques expositivos y memorísticos que limitan la construcción profunda del conocimiento, según Jiménez y Robles. Además, el uso restringido de recursos educativos digitales y metodologías activas impiden que el aprendizaje científico dialogue con la experiencia continua o cotidiana del estudiante, aspectos claves en los escenarios educativos contemporáneos, según Arel y Adel 2021. En consecuencia, estas condiciones generan efectos visibles, dificultades en la resolución de problemas hereditarios, bajo rendimiento en evaluaciones institucionales y externas como las promovidas por el Ministerio de Educación Nacional 2022, así como desinterés por la ciencia y escasa participación académica, Gallardo Montes 2022. De este modo, el problema no solo es conceptual, sino también motivacional y metodológico. Por tanto, se plantea la necesidad de transformar la práctica pedagógica incorporando estrategias que articulen contenidos disciplinarios, tecnológicos y didácticos o didáctica activa. A partir del problema identificado, surge la pregunta central: ¿cómo influye la implementación del blog como recurso educativo digital en el rendimiento académico del componente genético y hereditario? Esta formulación conecta directamente la innovación pedagógica con resultados medibles, particularmente en pruebas como Evaluar para Avanzar. El objetivo general propone implementar blogs y estrategias de gamificación para fortalecer la comprensión genética, lo cual implica una apuesta por metodologías activas que promueven o que promuevan apropiación conceptual y no simple repetición de contenidos. De manera articulada, los objetivos específicos contemplan el diagnóstico inicial, el diseño del blog como recurso educativo digital, su aplicación y la evaluación de resultados. Esta consecuencia responde a una lógica investigativa coherente con el enfoque de la intervención educativa, donde primero se reconocen vacíos conceptuales, luego se diseña una medición pertinente. Así el blog no se concibe como herramienta tecnológica aislada, sino como entorno de interacción pedagógica que permite crear, compartir y construir conocimiento científico de forma colaborativa. Seguidamente encontramos los antecedentes. Los antecedentes internacionales muestran evidencias sólidas sobre el impacto de la gamificación y el aprendizaje activo en ciencia. Por ejemplo, John, Carter y Lewis demostraron que el razonamiento genético mejora cuando los estudiantes participan en dinámicas activas, mientras que Gallardo y Montes, 2022, confirmaron que la gamificación incrementa la motivación y el compromiso cognitivo. En la misma línea, Magistasi y Freire 2020 evidenciaron mejoras en el rendimiento mediante plataformas interactivas, lo que respalda en ciencias naturales.
En el contexto nacional y local, los hallazgos mantienen coherencia. Investigaciones como la de Rosas 2021 y Alarcón 2021 muestran que las plataformas gamificadas fortalecen el aprendizaje significativo, mientras que Fajardo 2023 destaca el papel de los recursos educativos digitales en el desarrollo del pensamiento crítico. A nivel local, Ortiz 2021 evidenció que los blogs como recursos digitales favorecen la apropiación científica en contextos específicos como el Guainía. Por consiguiente, la presente propuesta se sustenta en antecedentes empíricos que legitiman la intervención. Continuamos con el marco teórico. En él encontramos que integramos cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, el constructivismo sostiene que el conocimiento se construye activamente y que el docente orienta y regula los procesos de aprendizaje, según Cole. Complementariamente, el constructivismo social enfatiza que dicha construcción ocurre mediante la interacción y la medición cultural. Desde esta perspectiva, el aula se concibe como espacio de diálogo y co-construcción, no como escenario de transmisión pasiva. Asimismo, el aprendizaje significativo plantea que la nueva información se integra a los saberes previos cuando existe una relación sustantiva entre ambos. Ausubel 2002. Finalmente, los recursos educativos digitales transforman los escenarios de enseñanza al ampliar las posibilidades de interacción, representación y construcción del conocimiento. En el marco pedagógico didáctico, se integran los pilares didácticos que orientan la intervención, como por ejemplo la gamificación del modelo TIPAC, metodología activa y el blog educativo en WITS. La gamificación se asume no como simple incorporación de dinámicas lúdicas, sino como estrategia estructurada que transforma la experiencia de aprendizaje al incorporar retos, misiones y retroalimentación constante. Como plantea CAP 2016, la gamificación en contextos educativos fortalece la motivación intrínseca cuando está alineada con objetivos pedagógicos claros. En este caso, su propósito fue convertir conceptos abstractos de la genética en desafíos significativos para el estudiante de manera complementaria al modelo TIPAD de Mishar y Kohler 2006, permitió articular conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico, evitando que el uso de blog fuera de manera o meramente instrumental. Así, la metodología activa promovió que los estudiantes analizaran, resolvieran problemas y produjeran contenidos digitales, desplazando el énfasis de la transmisión hacia la construcción. El blog en WIT se consolidó como entorno de mediación coherente con la idea de que los entornos digitales bien diseñados potencian aprendizajes más profundos y contextualizados, según Area y Adel 2021. En el marco normativo, encontramos un respaldo hacia la intervención de una perspectiva internacional, nacional e institucional. La UNESCO 2021 plantea que la educación del siglo XXI debe desarrollar pensamientos científicos y competencias para comprender fenómenos complejos. En el ámbito nacional, la Ley 115 de 1994 y los estándares básicos de competencia en ciencias naturales establecen la importancia de formar estudiantes capaces de interpretar fenómenos biológicos con rigor conceptual. Asimismo, el programa Evaluar para Avanzar del Ministerio de Educación Nacional 2022 enfatiza en el desarrollo de competencias científicas medibles. Finalmente, el PI de la institución prioriza el uso de TIC y la innovación pedagógica, lo que otorga coherencia y legitimidad contextual a la implementación del blog gamificado.
En cuanto a la metodología, encontramos que la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando análisis cuantitativo y cualitativo, lo cual permitió comprender tanto los resultados estadísticos como los procesos formativos, según Creswell 2017. Además, se enmarcó en el modelo de investigación-acción educativa, entendido como una estrategia que busca transformar la práctica mientras se investiga sobre ella, Krall y Portland 2020. Esta decisión metodológica fue pertinente porque el objetivo no era únicamente medir resultados, sino mejorar la enseñanza de la genética en contextos reales. La tipología fue descriptiva, permitiendo caracterizar estado inicial de los aprendizajes, mientras que la estrategia de gamificación estructuró la intervención, según Gallego Durán 2019. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes de grado noveno y se aplicó un diseño de triangulación concurrente que integró cuestionarios, observación participantes y análisis comparativo pretest post-test. Esta estructura metodológica aseguró rigurosidad en la interpretación de los datos y consistencia en los hallazgos. En cuanto al procedimiento, encontramos que este procedimiento se organizó en 4 fases: una diagnóstica, diseño, aplicación y evaluación. En la fase de diagnóstico se aplicó un cuestionario inicial para identificar vacíos conceptuales en genética, siguiendo criterios metodológicos de evaluación educativa, según Hernández 2018. Este momento permitió reconocer que los estudiantes presentaban dificultades en la comprensión de herencia, mutaciones y resolución de problemas, lo que orientó el diseño de la intervención. Posteriormente, el diseño instruccional se elaboró en WIS bajo el modelo ADI-Mollenda 2003, estructurando sesiones secuenciales y retos gamificados. Durante la aplicación se implementaron actividades teórico-prácticas basadas en aprendizaje por descubrimiento, favoreciendo la exploración y el razonamiento científico de nuestros estudiantes. Finalmente, la evaluación mediante cuestionario final permitió comparar resultados y analizar cambios en la apropiación conceptual, cerrando el ciclo investigativo con evidencias empíricas y claras. A continuación, hablaremos sobre los resultados de la fase de diagnóstico. Los indicadores del diagnóstico inicial, organizados en 3 dimensiones: conceptos básicos de genética, transmisión de características hereditarias y aplicaciones genéticas en contexto. Los gráficos evidencian porcentajes moderados y bajos en varios ítems, los cuales confirman que los estudiantes presentaban comprensiones fragmentadas, especialmente en la resolución de problemas y en la transferencia de conceptos a situaciones reales. Este hallazgo coincide con lo planteado con Johnson y Carter y también Lewis en el 2017, quien sostiene que el razonamiento genético escolar suele verse limitado cuando predomina la memorización sobre la interpretación conceptual. En consecuencia, el diagnóstico no solo identificó vacíos cognitivos, sino también debilidades en el razonamiento científico aplicado. Además, desde la perspectiva del aprendizaje significativo, estos resultados reflejan una escasa integración entre conocimientos previos y nueva información, condición esencial para que se produzca comprensión profunda, como lo hablaba Duell en el 2002, cuando los estudiantes no logran relacionar ADN, genotipo o probabilidad genética con ejemplos concretos. El aprendizaje se vuelve superficial, por tanto, la fase diagnóstica permite fundamentar pedagógicamente la necesidad de una mediación distinta orientada a promover interacción, análisis y contextualización, superando el enfoque tradicional expositivo. La estrategia gamificada, la estructura que utilizamos científicos al aula noveno, descifrando el código de la vida, desarrollado en el blog educativo en WIS. Esta propuesta se organizó en 4 unidades progresivas que abarcan desde conceptos básicos de genética hasta el análisis ético de los organismos transgénicos. Esta secuencia responde a la lógica del diseño instruccional, donde el aprendizaje avanza desde la comprensión conceptual hacia la aplicación crítica, como lo habla Posse en el 2017. Asimismo, las competencias definidas integran comprensión biológica, razonamiento científico y trabajo colaborativo.
crucigramas, mapas mentales, trivias, cuadros de Punnett y estudios de caso permitió convertir contenidos abstractos con experiencias interactivas. De acuerdo con Detting, en el 2011, la gamificación no consiste únicamente en agregar elementos lúdicos, sino en diseñar dinámicas que le generen compromiso cognitivo. A continuación hablaremos sobre la implementación de la estrategia gamificada. Se observa la implementación concreta de la estrategia donde los estudiantes interactúan con el blog, resuelven actividades digitales y construyen productos académicos, tal como lo afirma Gallego Durán en el 2019. La gamificación puede convertirse en un puente entre la atracción científica y la evidencia cotidiana del estudiante. Precisamente al trabajar con árboles genealógicos, estructuras del ADN o casos como el daltonismo, los conceptos dejaron de ser fórmulas aisladas para convertirse en problemas reales que requieren interpretación y argumentación. Además, este entorno gamificado generó un espacio donde el aprendizaje se construyó desde el juego, pero con el rigor académico. Desde la perspectiva sociocultural, el conocimiento emerge mediante interacción y mediación. Vygotsky, 1978, evidencia ello. Trabajo frente al computador, discusión entre pares y producción digital. En consecuencia, la implementación no solo fortaleció la comprensión conceptual, sino que también promovió habilidades transversales como comunicación, siendo un escenario coherente con las demandas de la educación científica contemporánea, como lo habla la UNESCO en el 2021. A continuación hablaremos sobre los resultados sobre la fase de evaluación. Se evidencian los indicadores de evaluación final, organizados en las mismas 3 dimensiones, trabajadas en el diagnóstico, conceptos básicos de genética, transmisión de características hereditarias y aplicaciones genéticas en contexto. A diferencia de la fase inicial, los gráficos muestran un incremento notable y sostenido en los porcentajes de niveles de comprensión. Este avance no solo refleja mayor retención conceptual, sino también una mejor capacidad para interpretar situaciones problemáticas, lo cual es esencial en el desarrollo del pensamiento científico escolar. Asimismo, la mejora en el indicador relacionado con aplicaciones genéticas en contexto resulta particularmente significativa, ya que implica que los estudiantes lograron transferir los conceptos aprendidos a escenarios reales, superando el aprendizaje memorístico. De acuerdo como lo habla por Coso en 2017, comprender ciencia implica saber utilizar el conocimiento para explicar fenómenos. Finalmente, al comparar visualmente el diagnóstico y evaluación final, se observa coherencia con el principio del aprendizaje significativo planteado por Aswell, en el que la nueva información se integra a estructuras cognitivas previas de manera sustantiva. El aumento generalizado de los indicadores confirma que el proceso no fue superficial ni aislado, sino progresivo y estructurado. En consecuencia, la evaluación final evidencia que la intervención logró consolidar comprensiones más estables y articuladas en el campo de la genética escolar. Hablaremos ahora sobre la prueba T-Student. El análisis estadístico mediante la prueba T-Student para muestras relacionadas con comparados resultados de pretest y posttest, la media pasó de 52.78% en el diagnóstico a 79.18% en la evaluación final. Fue una diferencia promedio más 26.40 puntos porcentuales. Este incremento no solo es pedagógicamente relevante, sino estadísticamente significativo, ya que el valor P 0.001 permite rechazar la hipótesis nula con el nivel de confianza superior al 99.9% en términos metodológicos. Esto confirma que la mejora observa no se debe al azar, sino el efecto de la intervención. Además, el tamaño del efecto reportado de Cohen's 3.49 es considerablemente alto, lo que indica un impacto robusto en la estrategia sobre el aprendizaje. En investigación educativa, un tamaño del efecto superior a 0.8 ya se considera grande. Por tanto, un valor de 3.49 sugiere una transformación sustancial en el desempeño académico. Esto refuerza la idea de que las metodologías activas medidas por la tecnología, cuando bien son diseñadas, sino también aquellos con mayores dificultades iniciales. Desde una perspectiva de equidad educativa, este hallazgo es relevante, ya que muestra que la gamificación puede actuar como mecanismo de inclusión académica, favoreciendo que más estudiantes alcancen niveles satisfactorios en la comprensión científica. En la discusión, los resultados con el marco teórico, en primer lugar, se afirma que el uso de blog y la gamificación fortaleció la comprensión genética
a promover aprendizaje activo y significativo. Esta afirmación encuentra sustento en Aria y Adel en el 2021, quienes sostienen que los entornos digitales bien estructurados transforman las dinámicas tradicionales de enseñanza, ampliando las oportunidades de interacción, construcción y conocimiento. En este caso, el blog funcionó como espacio de mediación pedagógica y no simplemente como repositorio de información. Asimismo, el incremento en el desempeño académico confirma lo planteado por Gallardo y Montes en el 2022, quienes evidencian que las estrategias gamificadas incrementan la motivación y la comprensión, el compromiso cognitivo. Cuando el estudiante participa en dinámicas de reto, colaboración y resolución de problemas, se activa una implicación más profunda en el contenido. Por tanto, la mejora observa no puede interpretarse únicamente como resultado de mayor práctica, sino como consecuencia de una transformación en la experiencia del aprendizaje. Finalmente, la discusión destaca en el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, favoreciendo la construcción social del conocimiento en coherencia, como lo dice Vygotsky en 1978. La interacción entre pares y la mediación docente permite que los estudiantes avancen desde comprensiones parciales hacia explicaciones más complejas. De igual manera, la mejora entre diagnóstico y evaluación final confirman el desarrollo del investigativo, comenzando por un elemento clave. El diagnóstico permitió identificar debilidades concretas en la comprensión de la herencia y la genética, la cual orientó el diseño de una intervención pertinente y contextualizada. Este punto es fundamental porque confirma que la propuesta no surgió por una innovación aislada, sino como una respuesta a la necesidad real del aula. Desde la perspectiva de Hernández y Fernández y Batista, en el 2018, toda intervención educativa rigurosa debe partir de evidencias diagnósticas que sustenten la toma de decisiones pedagógicas. En consecuencia, el proceso mantuvo coherencia entre el problema y identificando la estrategia implementada. Asimismo, el diseño de blog como recurso educativo digital facilitó la organización estructurada de contenidos y la interacción pedagógica, consolidándose como entorno de aprendizaje significativo. Esto se articula con lo planteado por Salinas en 2019, que sostiene que los entornos digitales bien diseñados amplían la posibilidad de mediación didáctica y permitir integrar diferentes formas de representación de conocimiento. En este caso, el blog no funcionó únicamente como repositorio, sino como espacio dinámico donde convergieron videos, actividades interactivas, mapas mentales, estudios de caso, favorecieron una comprensión más profunda y conectada. Finalmente, la evaluación confirmó mejoras sustanciales en los conocimientos sobre genética, evidenciando el impacto positivo de la estrategia. Desde el enfoque constructivista, esto implica que los estudiantes lograron reorganizar sus esquemas cognitivos a partir de experiencias activas y colaborativas, como dice Cole en el 2014 y Vygotsky en 1978. Por tanto, las conclusiones central no se limitan al incremento porcentual de los resultados, sino que demuestran que la integración coherente entre contenido disciplinar, tecnológico y metodológico activan y transforman de manera significativamente la enseñanza de ciencia y educación básica. Las recomendaciones que se dan para el futuro: en primer lugar, se recomienda ampliar la estrategia a otros contenidos del área de ciencias naturales, consolidando la gamificación y el blog como estrategia metodológica transversal. Esta sugerida en nuestras prácticas pedagógicas, formación docente en diseño de recursos educativos digitales y uso pedagógico de plataformas virtuales. Finalmente, pues se sugiere implementar propuestas en otros grados de mayor intervención para profundizar en proyectos de investigación escolar y evaluar de forma continua. En consecuencia, la experiencia no debe interpretarse como punto de cierre, sino como base política pedagógica institucional orientada al fortalecimiento sostenido del razonamiento científico y la cultura digital escolar. Agradecemos por la intervención de nuestro proyecto de grado. Muchas gracias al jurado y a la Universidad de Cartagena. Hasta una nueva oportunidad.